Vamos a comenzar. ¿Me están viendo y escuchando bien por ahí? Sí, profe. ¿Se ve? ¿Se escucha bien? Bueno, eh, hoy en la sala lo que vamos a trabajar es ver un poco las fechas de lo que resta de acá a fin de año. No sé quién se está metiendo ahí en mi pantalla. ¿Quién está compartiendo pantalla ahí? No, nadie. Yo te veo a vos nomás acá, no sé. Ahí está. Eh, la idea, a ver, ahí está mejor. Ahí está, sí. Eh, la idea de hoy es comentarles sobre las fechas de lo que resta del año por las decisiones del Ministerio de Educación de la Nación y por lo que sabrán, el cursado será virtual hasta fin de año. Eh, así que les voy a dar las fechas de lo que resta. Después vamos a ver un poco de análisis de texto 2, el AT2, que le acabo de mandar yo la consigna y los libros. Y también vamos a ver un poco de la carpeta noticias y de la entrega. Y vamos a arrancar con crónica, con una introducción que después vamos a cerrar en la clase siguiente, ¿está? Yo voy a compartir pantalla. Ahí están viendo, ¿la ven? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, la fecha del segundo cuatrimestre, si las quieren agendar o fotografiar o lo que sea, es muy importante. Del 28 al 30 de septiembre, lo que sigue, lo que vamos a hacer ahora, es la entrega del segundo parcial. La carpeta de noticias en el espacio de entregas del aula virtual. Esto arranca del lunes 28 a miércoles 30 de septiembre hasta el último minuto del día 30 de septiembre. ¿Está? Eso ya lo tenían ustedes agendado. El 8 de octubre haremos el AT2. Ahora vamos a charlar un poquito de eso, con características similares al AT1. El 29 de octubre vamos a trabajar el AT3, análisis de efectos 3, que ya es sobre crónicas. El AT2 va a ser sobre periodistas jóvenes y cuestiones que tienen que ver con la profesión. El AT3 vamos a ir con crónicas ya. El 12 de noviembre va a ser el tercer parcial. También después le vamos a dar los temas teóricos que van ahí, pero habitualmente es crónicas, todo lo que llamamos de crónica, entrevista informativa y diarios. El 19 de noviembre es el recuperatorio de los análisis de textos. Y el 26 de noviembre es el último día de clase y es el recuperatorio de los exámenes parciales. ¿Está? Y ahí se da la situación de final, de regularidad, promoción o libre. Bueno, ¿copiaron esto? ¿Sacaron fotos? ¿Está? Esas son las fechas tentativas. Creo que como venimos vamos a poder cumplir con todo el programa. A pesar de haber arrancado más tarde, vamos a cumplir todo lo que se pueda cumplir en el tiempo que nos queda. La carpeta de noticias, parcial 2, la fecha de entrega, bueno, ya hablamos de 28 al 30 de septiembre. La carpeta tiene que ser cronológica, o sea que va a arrancar desde el análisis de la noticia 1 a la noticia 66, o sea, creo que este año arrancamos en abril, por ahí. Va a ser de abril hasta septiembre que termina, ¿está? No, de esa manera, eso quiere decir cronológica. Quiere decir que va del análisis del 1 al 66. Recuerden que tienen que hacer todos los pasos que les di. Repito, para ser aprobada tiene que estar completo. También tienen ahí un cronograma a cargar con datos específicos de medio y todo. Bueno, estamos en la semana 19, son 22 semanas, o sea que dentro de 3-4 semanas
la carpeta está finalizando, y el recuperatorio es el mismo recuperatorio de parciales. O sea, la gente que no aprueba la carpeta tiene la posibilidad de ir al recuperatorio, quien no entrega la carpeta también tiene posibilidad de ir al recuperatorio. ¿Está? Es la misma manera. ¿Hay alguna duda o consulta que me quieran hacer, tanto lo que hablé primero de las fechas? Profe, una consulta le hago. Sí. ¿Se puede recuperar la carpeta si ya se recupera un parcial también? No, es un solo ¿Eso? recuperatorio. Un recuperatorio para los tres. Okay. Un recuperatorio para los tres, sí. Gracias. ¿Alguna consulta más de fechas o carpeta? Yo no sé cómo, no sé si alguien escribió en el chat, pero a mí cuando comparto pantalla, yo no puedo ver el chat. No me pregunten por qué razón. Acá dice chat. No dijeron nada, profe. No hay nada. Bueno, está. Que alguien Dice sí, Abril, sobre cuando comenzó la carpeta en Gabú. ¿Cómo? Cuando comenzó la carpeta, sí, Abril, dice una compañera. Sí, de abril, o sea, tiene que arrancar en abril y terminar en septiembre. Esa es la idea de la carpeta. Bueno, si no hay más duda de la carpeta, sigo adelante. Análisis de textos 2. Profe, Sí. dice una compañera, ¿cómo sería el recuperatorio de la carpeta? Y completar la carpeta, hacer la carpeta de manera correcta. Si la carpeta no está entregada, tiene que estar entregada con el formato y todas las condiciones que pedimos ahí, con las fechas establecidas que están ahí, siguiendo semana a semana como está ahí. O sea, es la misma entrega. Si está reprobada, Bueno, está mal, si está reprobada y se devuelve, va a seguir trabajando con la misma carpeta, y si no te va a completar y quiere recuperar, también la misma carpeta. Se trabaja sobre la misma carpeta, no hay ningún cambio en eso. Lo que sí hay que cumplir con las condiciones de semana y todas las condiciones de entrega temáticas y toda esa cuestión. El otra análisis de compañera texto. puso, Sí. Otra compañera puso, ¿se va a poder rendir de forma promocional la materia entonces? Sí, si se hacen los 3 parciales, sí. Y hasta ahora estamos en condiciones de hacer los 3 parciales. ¿Está? Hay que aprobar los 3 parciales y hay que aprobar los 3 análisis de textos con derecho a un recuperatorio de parcial y derecho a un recuperatorio de análisis de texto. ¿Está? Y además le tienen que ir, así como entregaron las 8 primeras noticias a los profesores de prácticos, tienen que seguir entregando las crónicas y ellos tienen que, finalmente a fin de año, tienen que calificar esa entrega de crónicas. Ellos hicieron ya con una calificación previa que me la comunicaron a mí antes del primer parcial y ahora hacen esto, de seguir entregando las crónicas. ¿Está? ¿Alguna duda más? Sígole. Lo que vamos a trabajar en el texto 2 es, a diferencia de los textos del primer análisis de texto, que era sobre periodismo en general, con lo cual era imprescindible conocer conceptos básicos como periodismo, comunicación. Trabajamos cuestiones que hacen al ejercicio del periodismo en general, como libertad de prensa, censura, medios, multimedios. Ahora vamos a trabajar a qué le pasa a los periodistas jóvenes. Los libros son básicamente sobre periodismo joven, donde hablan periodistas jóvenes y donde expresan qué sienten y cómo trabajan los periodistas jóvenes. O sea, la idea es apuntar ahora al periodismo joven. ¿Está? Los ejes de lectura no es necesario que los copien, entonces están en aula virtual. Yo los repito acá nomás. Son 6 ejes de lectura. Lo mismo que hicimos en el AT1, puede haber ejes que vayan solos o puede haber ejes que vayan de a 2. La cantidad total de palabras va a ser similar al primer AT. También, bueno, si ustedes más o menos ya vieron cuántas palabras se toman por eje, como para tener una idea, y si se suman ejes, se suman las palabras, ¿está? Pero más o menos la cantidad de palabras que vamos a utilizar es más o menos como lo que hicimos en el primer AT, que fueron alrededor de 1800 palabras. ¿Está? En ese número vamos a andar con las respuestas, en la misma metodología de darles 3 horas y de darle la posibilidad de trabajar durante 3 horas, una consigna puesta en aula virtual sobre estos ejes. ¿Está?
Los libros, hay 3 libros que dimos el año pasado también, No nos calla nunca más, en otras palabras, y 10 ironías, y agregamos uno, Quienes hacen periodismo, de Aranda y la Vaca. Ese es un libro abierto que está en PDF, y lo pueden bajar ahí de la página de la Vaca. También es una página periodística interesante para que la conozcan y puedan leer cosas que trabaja esa cooperativa de periodistas. Estos son los 4 textos. Yo les mandé también esto, analizar los 4 textos, y no incluir autores y autoras que no sean de estos textos. Más o menos por eje calculen siempre 2 o 3 autores y autoras por eje, está bien. Cuando se suman los ejes, a su vez, sumamos los autores. O sea, si sumo 2 ejes, por lo menos tengo que citar 4 o 5 autores, ¿está? El número. Esto también es importante, se ve mucho en el AT1, se vio en el parcial. Lamentablemente hay gente que va a estar reprobada por copia, plagio entre compañeros y compañeras, plagio de internet y todas las variantes de copia y de no producir un texto de manera personal. El AT1 va a estar corregido para dentro de 2 semanas. Habitualmente siempre yo pido 3, que va 1, quedan 2. Dentro de 2 semanas, ahí por el 17 de septiembre ya va a estar subido. No va a estar subido al SIU porque el SIU no permite subir prácticos, pero sí voy a mandar mail personales como indicando, de la misma manera que hicimos con el Práctico Parcial 1, indicando algunas correcciones generales que después serán explicadas en clase. La realización del escrito es el 8 de octubre, o sea que falta más de un mes. El horario es el mismo que hicimos el AT1, y como el otro día también, la sala Jitsi va a estar para consulta. La sala Jitsi, por ahí al principio hubo gente que tuvo problema en el ingreso. Yo no mandé dirección, nada, porque se entra con gráfico 1 nomás. Si yo pongo gráfico 1 con G mayúscula y acento, se entra, no es necesario ninguna clave. Cualquier duda o consulta, siempre mejor al mail de cátedra. Yo por ahí por comodidad, porque en el mail de cátedra a veces no tengo registrado el nombre y el apellido de la persona, pero sí lo tengo registrado con nombre y apellido en el aula virtual. Por ahí las respuestas de calificaciones, de análisis de texto y otras cosas van por aula virtual, pero lo mejor de las consultas, lo mejor más rápido es por periodismo gráfico, por el Gmail. Vamos a ver crónica informativa. Vamos a iniciar el proceso de entender qué es una crónica informativa. Yo después le voy a crear un espacio en el aula virtual para ir subiéndoles materiales. Pero hay que entender básicamente que la crónica es un texto que tiene un discurso básicamente narrativo de algún acontecimiento, con una característica, que esa narración da la sensación de una cronología, da la sensación de un transcurrir del tiempo. No es un hecho estático, y es un hecho donde la cronología, el paso del tiempo, va haciendo que el periodista describa en escenas, en distintas escenas, en secuencias descriptivas, temporales. Por eso no todos los hechos son cronicables. El tiempo es un elemento clave en la crónica, y es un elemento que diferencia de la noticia. La noticia básicamente es jerarquización, para empezar a diferenciarla. La crónica es básicamente cronología. Entonces, no todos los hechos son cronicables. ¿Qué se cronica? Un evento deportivo, donde tengo un inicio y un cierre, y una previa y una posterior. Se cronica un accidente, cualquier tipo de accidente o de catástrofe. Tengo un antes, un durante el hecho y un después. Se puede comunicar un acto político, donde hay un escenario, se comienza a juntar la gente, ocurre el acto y la gente después se desconcentra. Se puede cronicar un espectáculo cultural, como puede ser un recital, un festival, un recital de música, donde hay un escenario, gente que va a tocar, gente que previamente llega al lugar, gente que después se va a su casa. Entonces hay una cronología y hay un peso del tiempo que yo tengo que ir describiendo en secuencias. La secuencia previa al partido, de contar cómo están los alrededores del estadio y estas cuestiones.
la secuencia previa al partido dentro del estadio, de la cancha, donde veo cómo están las tribunas y los colores y los cánticos y las banderas. El desarrollo propio del evento deportivo es otra secuencia. Y una última secuencia, si quieren, la desconcentración de las personas. ¿Tá? O sea, tengo que tener en cuenta esa cuestión que es muy clave, que es el peso de la cronología. Si yo tengo una conferencia de prensa de anuncios, posiblemente eso sea una noticia, y en la mayoría de los casos una noticia. Si yo tengo una conferencia de prensa donde terminan quienes dan la conferencia de prensa en una institución a las trompadas con la oposición de esa institución, cosa que se transforma de un hecho político a un hecho policial prácticamente, y tengo una cronología donde el tiempo es importante, porque yo voy contando cómo se fue calentando el ambiente con los dichos de quienes hablaban y con los gritos de los opositores, para determinar después que terminan las trompadas de un hecho de violencia. ¿Entiendes? Si no hay hecho de violencia, por ejemplo, en ese ejemplo que di, no hay crónica, porque no tengo la temporalidad, no tiene peso. Hago una conferencia de prensa, se dijo esto, los opositores dijeron aquella cosa. O sea, el tiempo y el paso de tiempo y lo secuencial es clave en entender esto. La pregunta clave, así como en la noticia, acá las preguntas son similares a la crónica, a la noticia, no hay diferencias, pero sí en el peso que le damos a cada pregunta. En la noticia, ¿se acuerdan que era el qué pasó? En la crónica es el cómo pasó. O sea, cómo este equipo deportivo le ganó a este equipo deportivo, cómo fue la marcha por las calles de tal ciudad, cómo terminaron las trompadas en la conferencia de prensa de tal institución, opositor y oficialista, cómo ocurrió el hecho. ¿Está? Siempre cuando estuvo la explosión en Beirut hace un tiempo, la gente le interesaba, además de la cantidad de muertos, cómo explotó eso, cómo formó ese hongo explosivo que veían todos los videos. El cómo es clave. Entonces, tengo que describir secuencialmente secuencias temporales, descriptivas, donde voy a destacar el cómo. Cómo esta banda de música realizó su show. Cómo este equipo deportivo le ganó a este equipo deportivo. Cómo esta marcha política caminó por las calles de la ciudad. El clave es el cómo. Siempre la diferencia en una noticia es que la noticia la clave es el qué. Están las mismas preguntas, pero el cómo siempre en la cabeza de una crónica adquiere una dimensión mucho más importante. ¿Cómo chocaron en los autos en la esquina? El viejo ejemplo del choque en la esquina de la carrera, ahí donde estamos siempre. Bueno, ¿cómo chocaron? Como de que este venía de frente por acá y esto, bueno, ¿cómo chocaron? A la gente siempre le interesa mucho en los accidentes, en caso de accidentes, el resultado y cómo. O sea, si hay muertos, heridos, qué pasó y el cómo chocaron. Hay ese contar el cómo va a traer consigo, yo tengo que hacer algo, narrar una narración que cuenta el cómo ocurrieron los hechos y le tengo que sumar temporalidad a tiempo, le tengo que sumar a esa descripción cómo son los lugares en los que ocurrió el hecho, la calle por donde venía, el salón de actos de esta institución donde hubo este problema de trompadas entre oficialistas y opositores. Entonces describo lugares, describo los personajes, en este ejemplo, en un evento deportivo, los jugadores de este lado, los jugadores de acá, los hinchas de acá, los hinchas de allá, en este caso la institución y las trompadas, bueno, qué personajes había, y describo los objetos que son trascendentes importantes, las sillas que volaron, ¿se entiende? Los objetos cómo quedó el auto en el choque de la esquina, o sea, esta es una diferencia sustancial, porque la noticia no es descriptiva. La noticia te cuenta que chocó un auto con otro, pero no te describe. Y te cuenta, no te describe cómo quedaron los autos, y te cuenta que chocaron en tal esquina, pero no te describe el lugar. Y tampoco describe los personajes que intervinieron. Puede nombrarlo, puede hablar de un número de personas, 2, 3, 5 personas, pero no lo debería describir. ¿Está? Si voy a hacer algo que tiene tiempo,
que tiene un cómo, que describo lugares, personajes, objetos, siempre lo mío va a ser más preciso y detallado que una noticia. La crónica no la puedo hacer por teléfono. La crónica necesita un nivel de observación muy superior a la noticia, por lo cual que me permita a mí escribir con más precisión y detallismo. Yo al tener que describir un lugar, la esquina de Brasil y Cabral, ahí en la esquina de la carrera, de la facultad, si yo describo el lugar, tengo que tener un nivel de precisión y detallismo que no lo puedo obtener por teléfono, excepto que tenga una buena persona que me esté describiendo por teléfono, como es la esquina. Tampoco puedo describir los personajes y los objetos. Básicamente, ¿por qué? Y ahí está una sustancial diferencia en la noticia, que la presencia es clave. Nosotros tenemos ahora un gran problema con esto, que es la no posibilidad de hacer las crónicas presenciales que hacíamos en los prácticos de Gráfico 1, porque las decidimos que, con resistencia o en corrientes, decidimos no hacer crónicas presenciales para no obligar a los estudiantes a que salgan a la calle a cronicar y evitar así romper cuarentenas y entrar en problemas innecesarios. Así que van a trabajar con los profesores seguramente con algunos videos o algo que reemplace. Vamos a hacer una prueba, la primera vez que lo hacemos en 28 años que damos esta cátedra. Lo vamos a hacer una vez y vamos a ver los resultados, a ver si sale o no sale. Pero bueno, si sale o más o menos sale, vamos a seguir adelante. Pero acá la clave es, la observación directa es clave. Si yo tengo que contar un hecho secuencialmente en tiempo, donde voy a describir el cómo a través de lugares, personajes, objetos, es imposible que yo haga todo ese proceso desde un teléfono, ¿está? O sea que la presencia del periodista en el lugar de los hechos es clave, en el evento deportivo es clave, en el acto político es clave, en el recital es clave. ¿Por qué? Porque el hecho tiene colores, olores, ruidos y características particulares que son imposibles de comunicar o transferir. Todos los que, si en la noticia cada uno veía la noticia desde un punto de vista distinto, la crónica abre mucho más eso. La noticia ya es de por sí subjetiva, tiene una carga de subjetividad, no es objetiva jamás, tiene una carga de subjetividad. Esa carga de subjetividad es mucho mayor en la crónica. Y no está mal que sea así, no está mal que la carga de subjetividad sea mayor que la crónica. No tengan miedo a la subjetividad. Ténganle miedo a la subjetividad cuando no está fundamentada, cuando está hecha con mala intención, cuando esa subjetividad es mentirosa, cuando no se basa en fuentes, ¿está? Esa subjetividad sí ténganle miedo. Esa subjetividad de redes sociales, por ahí tuvieron alguna charla con algún alumno que ahora es un exitoso en redes sociales, bueno, esa subjetividad no es buena. Tomar material de internet sin dar autores ni dónde saco la fuente, esa subjetividad no es buena. No sé de dónde me está hablando. Está contando historia basada en tomar información de internet sin decir cuál es la fuente ni quiénes son los autores, y la está dando como propia sin ser propia. Esa subjetividad es la subjetividad peligrosa y la que tienen que tratar de evitar, porque con esa subjetividad se construyen fake news y se construyen todo esto que ustedes están viendo, posverdad y un montón de cosas. El género es, básicamente nosotros, la crónica es un género híbrido, lo dicen híbrido porque tiene de todo un poco, pero nosotros vamos a trabajar en informativo. Vamos a trabajar con profesores no informativos, a sabiendas de que hay crónica informativa y hay crónicas interpretativas y opinativas, que son como en otros géneros, que ustedes la van a ver ahora en el tercer análisis de texto. Vamos a ver una gran cantidad de crónicas que son, sí, crónica interpretativa, crónica de terreno, pero para aprender a construir esas crónicas interpretativas es necesario e imprescindible aprender a escribir crónicas informativas. Para escribir crónica informativa también es imprescindible tener claro y saber escribir noticias. ¿Ah? Es muy difícil, no lo vimos nunca en 28 años, que alguien escriba buenas crónicas y malas noticias. Malas noticias no porque diga algo malo, sino por la estructura.
quien quiera saber escribir noticia crónica correctamente, debe saber escribir noticia correctamente. Entonces, ahí volvemos al práctico del primer parcial y ahí volvemos a la necesidad de que hablen con los profesores y que sigan los profesores en las correcciones que se dan. ¿Tá? Por supuesto, como lo indica en el primer parcial, para que yo escriba una cabeza de noticia, debo antes escribir en el práctico, en el teórico, qué es una noticia, qué es el periodismo y qué hace un periodista. ¿Tá? Con esos datos, con esa información teórica, puedo escribir una cabeza y de escribir la cabeza correctamente, voy a pasar a escribir una crónica correctamente. ¿Tá? No hay casos, no quiero decir que no hay, pero es muy difícil porque la crónica en sí es una estructura más compleja de escribir, y si no sé escribir lo más básico del periodismo, que es escribir una cabeza de noticia, difícilmente puedo escribir una crónica. ¿Tá? Esto que hablamos de la subjetividad, siempre la crónica es más subjetiva, es un estilo mucho más subjetivo que la noticia. Voy a describir lugares y personajes, entonces voy a expresar la manera en que yo veo el mundo, y lo que tengo que desarrollar es la capacidad de observación. Eso que se llama ahí observación directa. Esa capacidad tengo que agudizar para poder describir. ¿Ya está? Porque tengo que, además de fotografiar, si puedo fotografiar, tengo que tener, porque puedo memorizar con la fotografía, puedo, pero hay un montón de detalles que no entran en la fotografía y que yo necesariamente voy a tener que memorizar. Con lo cual la observación directa tiene que ser una observación directa aguda. Con lo cual volvemos al tema de que es un género, un estilo, perdón, muy difícil de describir a través de cuestiones que tengan que ver con hablar por teléfono, como ejemplo la noticia. ¿Está? Entonces, es un elemento de por sí más subjetivo. En las crónicas interpretativas y opinativas que van a tener, que vamos a leer, van a haber comentarios, interpretación y juicio de valor. En esas crónicas sí. En estas crónicas que nosotros vamos a tratar de hacer, no. Acá nos vamos a dedicar a la cronología, al cómo y a la descripción del lugar y personaje. Ese como elemento básico y fundamental. ¿Está? No vamos a poder hacer observación directa, pero sí vamos a poder hacer eso. Y lo que se va a evaluar va a ser eso. Cómo hay un desarrollo cronológico que va marcando en un choque, en el choque de la esquina, la previa al choque, por donde venía cada vehículo, el choque en sí mismo, las repercusiones del choque y el post-choque, que sería la ambulancia, los bomberos, los vecinos y todo lo que viene detrás. Y el resultado, y el fiscal, y el juez. Eso está dirigido a un público medio, a un lector común promedio. Nosotros siempre seguimos escribiendo para ese lector, un lector común promedio, que quiere saber cómo ocurrieron los hechos. Siempre en la crónica la gente busca eso. ¿Está? Cómo tal equipo le ganó a tal equipo, después de saber el resultado, cómo chocaron estas cuestiones, cómo fue el incidente entre oficialistas y opositores en esta conferencia de prensa, cómo ocurrieron los hechos. ¿Está? Debe ser oportuno, puede ser un hecho recién ocurrido o recordatorio. Habitualmente la crónica tratamos de que sea recién ocurrido. Los recordatorios tienen que quedar claro que uno está recordando sin tener como base. Hay crónicas históricas muy interesantes, pero quedan en claro que no son recordatorios, que la persona, el historiador que está escribiendo, no estuvo en ese lugar, pero lo está recordando con datos históricos. Y acá hay algo importante para entender la estructura. Nosotros habíamos hablado un rato largo durante el primer cuatrimestre de la pirámide invertida, y la pirámide invertida, que es esto de poner lo más importante arriba, jerarquizando, y colocando en la cabeza, apuntándole más que nada al qué, por encima de los otros, a veces también. Apuntarle a esa cuestión de jerarquizar, lo más importante arriba, lo menos importante abajo, datos secundarios, ¿se acuerdan todo eso? Ahora vamos por un yunque o martillo, que es una forma bastante extraña. En la cabeza, yo tengo la misma cabeza de noticia que tenía, la misma cabeza que tenía la noticia. La cabeza de crónica tiene el cómo como clave, o sea, el cómo se lleva más información en la cabeza, habitualmente es así.
tiene más peso que las otras tienen que estar, ¿eh? Siempre. El qué, quién, cuándo, tienen que estar. Pero siempre el cómo es como que tiene cómo chocaron, cómo este equipo ganó, cómo este equipo empató, cómo tocó este grupo musical. Y después tienen un cuerpo. Van a ver que el cuerpo es de una pirámide normal. ¿Por qué? Básicamente, porque yo voy a contar la historia cronológicamente en el cuerpo, desde el inicio al final. En la cabeza cuento que hubo un choque en la esquina, de frente chocaron un auto y un colectivo. ¿Cómo chocaron? De frente, dejando como saldo 3 heridos. En el cuerpo, ya desde el segundo párrafo, lo que hago es contar cronológicamente el hecho. Con lo cual doy el resultado en la cabeza, 3 heridos en un choque de frente entre un colectivo y un auto. Y después desarrollo en el cuerpo. ¿Desde dónde arranco? Desde que en la punta de la pirámide normal arranco desde que un auto venía por tal calle, el número ascendente o descendente, y que un colectivo venía a alta velocidad de tal calle a tal calle, por tal calle a tal calle. ¿Ah? Colisionaron, hubo heridos, gritos, cayó la ambulancia, los bomberos, el juez, el fiscal, la policía y todo lo que más, y los vecinos, y al final de mi desarrollo, si se quieren, en el pie de la pirámide normal, voy a volver a encontrar quizás el cómo, ¿está? Ahí vuelvo a encontrar la gente herida y vuelvo a encontrar el resultado final. O sea que en la cabeza está el resultado final. Están los 3 heridos que chocaron de frente un colectivo y un auto. Y en mi desarrollo cronológico, desde el segundo párrafo, está todo el desarrollo, que auto venía por acá, hasta que chocan al final y aparecen estos 3 heridos, y el choque de auto y camión aparecen en el final. ¿Está? Profe, ¿puedo aportar algo? Sí. También en el desarrollo cronológico irían, por ejemplo, los testigos que vieron, que aportan Totalmente. descripción, exacto, todas esas Sí, cosas. sí. En el momento que tienen que ir, hay que entender claramente que estoy contando cronológicamente el hecho. Si voy a un desarrollo de un evento deportivo, en la cabeza voy a poner que tal equipo de tal deporte le ganó por tal resultado a otro equipo de tal deporte. ¿Se entiende? ¿Cómo le ganó? No sé, con 3 goles en el segundo tiempo. ¿Está? No sé. Ahí va el cómo. En la cabeza va los datos básicos, qué, quién, cómo, cuándo, apuntando al cómo este equipo le ganó. En el inicio del segundo párrafo o del tercer párrafo, eso lo define cada persona. Si ya conté todo lo que tengo para contar en síntesis en el primer párrafo, en el segundo puedo arrancar tranquilamente. Voy a arrancar desde antes de entrar a la cancha. ¿Cómo estaba sí, es un partido importante y el movimiento de gente es significativo, yo puedo empezar mi desarrollo cronológico fuera de la cancha. Hay poca gente, puedo empezarlo adentro. Pero la idea del cuerpo es contar del minuto 0 al minuto 90. Entonces, el 3-0 que está en la cabeza, que es mi cómo le ganó 3-0 con 3 goles en el segundo tiempo, va al desarrollo cronológico del minuto 0 al 90 y al final, en el minuto 90, al final de mi base, en el cuerpo, en la pirámide normal, vuelve a estar mi 3-0. ¿Entiende? Quizá con el ejemplo deportivo queda más claro qué significa el cuerpo. ¿Está? No hay una jerarquización acá. No es que estoy contando en el cuerpo en grado descendente. Estoy contando directamente cómo pasaron las cosas desde el comienzo hasta el final. Entonces, el desarrollo del hecho desde el inicio y de menor a mayor. Desarrollo del hecho en el inicio es decir que del minuto 0 al minuto 90 en un partido de fútbol tiene que estar narrado ahí. Puede haber una previa, puede haber una posterior, pero ese es el desarrollo cronológico del hecho. En un choque, que auto venía por acá y el colectivo venía por acá, a determinada hora, en el acto político, ir contando cómo llegaba la gente, quiénes fueron los oradores, cómo terminó el acto, y si en la institución donde terminó la conferencia de prensa la trompada, bueno,
ese proceso al que tengo que ir contando en el cuerpo. ¿Se entiende? El deportivo por ahí les queda más claro de qué se trata en el cuerpo, esta cuestión del minuto 0 al minuto 90, de menor a mayor, de 0 a 90, y hay un desarrollo del hecho detallado, descriptivo, en escenas, secuencias temporales a partir de ese tiempo. ¿Está? Acá estoy de nuevo. Dice, ¿alguna duda o consulta sobre esta cuestión de la crónica? La crónica, ahora la vimos así en forma general, como para que tengan una idea. Seguramente con el profesor y la profesora ustedes ya empezaron a ver crónica. La semana que viene van a empezar a redactar crónica. Y es importante que vean también la semana que viene vamos a hablar técnicamente de crónica. O sea, esto que hablamos hoy lo vamos a llevar a secuencias discursivas y textuales técnicas que le van a permitir comprender técnicamente mejor, más detallado, y es lo que finalmente van a estudiar. Lo que quiero que les quede de la crónica son esas características particulares que la diferencian de la noticia, que tienen que ver con la cronología, con la observación, con la presencia, con la descripción de lugares, personajes y objetos, con el cómo, y con la forma distinta de contar y de describir que tiene la noticia. Entonces, eso como primer paso me parece que es lo que me interesa hoy que les quede. De todas maneras, como insisto, los profesores prácticos van a trabajar esto. Vamos a trabajar primero un práctico de laboratorio, a ver qué sale de hacer crónicas a partir de videos o algo así que te van a preparar para la semana que viene. Y vamos a ir viendo los resultados y cómo seguimos adelante. ¿Alguna duda tienen sobre esto? No sé si alguien quiere hablar ahí o qué. ¿Se puede rendir? Sí, Celeste, yo creo que le contesté esto, Celeste Rivero, ¿no? Sí, de todas eso maneras, ya Celeste, es viejo ya. sí, te explico, Celeste, una cosa. En realidad no se rinde. Si la materia es promocional, no se rinde. Se cursa como promocional y si se aprueban los parciales y los análisis de texto, la materia se promociona sin rendir. ¿Está? Sí, después si se queda regular, lo que hacemos siempre es, a los regulares se le toma lo que no aprobaron en el cursado. Ya sea análisis de texto o ya sea algún parcial, lo que apuntamos es eso. En el examen final de regulares no se toman los 3 parciales, los 3 análisis de texto. Se puede tomar un parcial. Hay gente que por ahí queda colgada con la carpeta de noticias y la entrega para rendir el parcial, para rendir como final regular. ¿Está? En caso de aprobar todo, queda la materia, pero no se rinde, no hay un examen promocional en realidad. Eso en esta materia. Hay algunos profesores que sí, eso van a ir definiendo cada cátedra, cada profesor de acuerdo a cómo vaya adaptando y acomodando. Pero nosotros no tenemos nada que, más allá de que me parece más interesante ver a la persona escribiendo en papel, una cabeza de noticia o una crónica, ahora vamos a tener que ver esto que estamos viendo, que es cómo se escribe virtualmente, o sea, tener un tiempo que ahí, el tiempo es el mismo que se daba en clase, pero por ahí a uno le da más una cuestión de confianza, estar viendo quién escribe y qué escribe ahí adelante. ¿Hay alguna duda sobre todo lo que dije? ¿Hay alguna duda sobre fechas? Profe, Sí, sobre crónica, sí. ¿es necesario ir redactando, por ejemplo, en un partido, minutos qué pasó cuando empezó, cómo siguió el minuto 1 y así? ¿O se puede minuto 0, sí? No, básicamente en las crónicas deportivas, en todas las crónicas lo que importa son los conectores de tiempo, lo que está dando la sensación de que el tiempo va transcurriendo. ¿Está? Y por ahí en la crónica sí, en el inicio del partido, a la mitad del primer tiempo, llegando al minuto 40 del primer tiempo, ¿se entiende? O sea, se tiene que ir colocando como conectores temporales que hagan a que quien lea vaya entendiendo que el tiempo va transcurriendo. Profe, yo quiero aportar algo. A mitad del primer tiempo, finalizando el primer tiempo, en el inicio del segundo. Sí.
Dale. Yo creo que hay que aportar, esta es una percepción personal, no sé si se podrá aplicar, pero yo creo que en la crónica, por ejemplo, si usamos la crónica deportiva, creo que se puede usar al tiempo, por ejemplo, en el minuto, como dijo, minuto 40, Ujú. solamente hechos que sean realmente trascendentes. Por ejemplo, en el minuto 35 expulsaron a Sí. Messi, por ejemplo. Sí. O Pero, goles, o expulsiones, claro, exacto. O o cambios de amonestaciones. equipo, que entra tal jugador y cambia la estructura del equipo. Sí, Y los o hechos. también incidentes que pueden ocurrir dentro del estadio, afuera, lo que sea. Ujú. Sí, 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 también de por ahí, en otros como un evento musical, poner que el grupo musical tal tocó un tema a las 22:15, no, pero sí ir marcando el paso del tiempo. En los primeros temas el grupo tocó tal cosa, demostró tal cosa, a mitad del recital, para ir finalizando, ¿se entiende? Ir poniendo conectores temporales. Por ahí en el deporte hay cosas clave, pero por ahí en musical hay que ver si el peso de poner el horario exacto de las cuestiones, de los hechos, hacia el hecho en sí, que un músico haya tocado a las 22:15 un tema, pero si yo digo a mitad del repertorio de música, ¿se entiende, no? Lo mismo pasa con los hechos políticos y policiales, ¿tá? Hay una temporalidad relativa, la ambulancia tardó 2 horas, ese tipo de cosas sí. ¿Tá? El hecho fue a las 21 horas y la ambulancia llegó a las 23. Ahí doy, sí, un dato importante que hace el hecho, pero usar el tiempo exacto cuando aporte significativamente al hecho cronicado. ¿Se entiende? Profe, también depende de cuánto pasa, por ejemplo, volviendo al ejemplo de fútbol, en el partido. Hay muchos casos, por ejemplo, que la previa es tremenda, todo, y después en el partido no pasa nada. Entonces por ahí se Claro. enfocan mucho en la previa, y el partido 0-0 y Sí, 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 puede ocurrir, no. puede ocurrir. También describir previas es complicado, o sea, ahí está la cosa fundamental. Yo puedo hacer la noticia de un partido por teléfono, pero difícilmente pueda describir una previa por teléfono, ¿se entiende? Y para describir la previa, el periodista tiene que tener mucha capacidad periodística y literaria de escribir. Por eso insistimos en que hay que saber escribir buenas noticias para escribir buenas crónicas. Buenas noticias en el sentido de no decir cosas buenas, sino de hacer una estructura correcta de noticias para... No es fácil de escribir porque la descripción de lugar y personaje en la crónica deportiva, por ejemplo, te tiene que situar a vos en ese lugar, te tiene que poner ahí a vos entre la bandera, los choripanes, el tetra y lo vago y la birra, y se entiende, y cantando. No es fácil, esa descripción de lugar y personaje tiene que tener color, tiene que tener calor, tiene que tener bandera, tiene que tener grito, tiene que tener bocina, tiene que tener bombo, tiene que tener un montón de cosas que hace que ese periodismo se acerque bastante y mucho a la literatura. ¿Tá? Es un periodismo literario, la descripción es literaria. Describir una tribuna no es nada fácil, describir colores no es nada fácil, describir un carnaval no es nada fácil. El carnaval es un momento, el carnaval es un hecho muy, muy cronicable, pero hay que describirlo el carnaval. No es fácil describir el carnaval para nada. ¿Tá? Por eso también es importante entender, voy a describir primero el choque de la esquina, que tiene elementos más básicos para cronicar, voy a cronicar, y entender que eso es una crónica informativa menor, fácil de acceso y que puedo describir. Describo una esquina con otra, árboles, un poco de luces, que no hay semáforo, listo. Otra cosa es una crónica. Esa, por ejemplo, que puse como ejemplo de una institución donde hay una conferencia de prensa de quien conduce la institución y va a la oposición y arma problemas y se tiran sillas y qué sé yo, eso tampoco es fácil de describir. No es fácil de describir. Cualquier conflicto no es fácil de ver. Una guerra no es fácil de describir. Ni un conflicto, o sea, hay que tener capacidad periodística y literaria. Y ahí vuelvo a lo que hablamos hoy de la capacidad de observación, que va de la mano con la capacidad de asimilación. Yo tengo que observar, asimilar, y tengo que tener después la capacidad de lo que tengo en la cabeza asimilado, volcarlo al papel, y que eso llegue a conmover
no sé, sí, la palabra es conmover a quien la lee, para que yo represente en su cabeza una película de cómo estaba la tribuna local y visitante en un partido de fútbol. No es una... La crónica es el estilo que está como de moda entre los escritores, es como el estilo que está de moda entre el periodismo, y es el estilo que sobrevive en un periodismo escrito que está en decadencia de lectores, pero a su vez mantiene en las crónicas una riqueza enorme. Y la riqueza en las crónicas que ustedes van a leer como AT3, como AT3, tiene mucho que ver con literatura. La mayoría de los que van a leer son escritores, fueron periodistas, son periodistas, pero también son escritores y tienen un perfil muy literario en esta descripción. ¿Está? Porque no es un elemento. Por eso el paso es importante. Describo un hecho básico. Escribo el hecho básico, controlable y fácil, para después describir hechos complejos, en los que sí necesito describir objetos, lugares, personajes. Nosotros hacíamos siempre la crónica, que no la hacemos este año por cuestión de no tener presencialidad. La primera crónica que algunos años hacía, otros no, que era describir el lugar y personaje en que ustedes dan clases. Ahí está. Pasar por la facultad, pasar por los pasillos y describir ese lugar y esos personajes. Y no es un ejercicio fácil aunque uno lo vea fácil. Porque la idea de describir ese pasillo, las mesitas, las agrupaciones políticas, la administración, alumnado, las computadoras, los profesores que entran y salen, alumnos que entran y salen, parece fácil, pero no es fácil. ¿Por qué? Porque yo tengo que tener la capacidad, que seguramente lo tengo asimilado, pero tengo que describirlo y escribirlo y describirlo para que otra persona que no conoce el lugar lo imagine. Imagine un pasillo angosto, lleno de personas, con mesita, con gente hablando, con gente dando clases, con administrativos trabajando en la burocracia, en los papeles. ¿Se entiende? En la otra galería que va al baño, en la otra galería que va al estudio de televisión, después las aulas de abajo, las aulas del primer piso, el centro estudiante. No es, uno parece que, desde afuera parece que es fácil porque uno lo conoce, pero la capacidad que tengo que tener es entender que yo le tengo que dar a conocer un espacio y un lugar y unos personajes de la carrera a un montón de gente que no conoce ni el lugar ni el... Entonces, en esa transmisión es la complicación. Yo puedo tenerlo claro en mi cabeza, yo sé que los personajes son así, que los estudiantes son así, puedo describirlos yo. Bueno, pero tengo que describirlo para una persona que no conoce absolutamente nada. Y ahí está la dimensión que tengo que adquirir, porque yo puedo dar por sobreentendido esto. Y no es fácil para una persona entender qué sé yo. Por ejemplo, que en un pasillo de 4 metros de ancho hay 2 o 3 mesas de agrupaciones políticas puestas en el medio, entonces la gente va zigzagueando y acá está la administración, pero a su vez acá enfrente, en 2 puertas, están dando clases. En el aula más grande que tiene la institución, donde habitualmente se da clase el primer año por la capacidad de banco. Entonces, todo ese especie de hervidero ahí, que en un horario es un hervidero de gente, yo tengo que escribir. No es para nada fácil esa descripción. Por más que yo la tenga en la cabeza, tengo que decir, me tengo que sentar, tengo que escribir y tengo que describir para que un montón de gente que no conoce el lugar lo conozca. Nada fácil. Pero solíamos hacer ese práctico algunos años sí, otros no. Es un práctico interesante. Como inicio de crónica, no sé si el español no se dará por esa cuestión de que no tenemos presencialidad. Yo voy a crear ahí un espacio en aula virtual que ya les dije y voy a ir subiendo cuestiones de crónicas para que vayamos viendo y para que vayamos avanzando de a poco. Y también voy a ver, está por dar ya, pero sé que están con algunas charlas que podemos ver por Zoom o que pueden ser interesantes como de ejercicio de redacción, como vimos en el primer cuatrimestre también para trabajar. ¿Hay alguna duda sobre fechas? ¿AT1, AT2? ¿Carpeta o crónica o vamos avanzando? ¿Alguien tiene dudas sobre carpetas? ¿Están todos claros? ¿Claras? Bueno. Si no tienen dudas, yo iría finalizando ya. Hoy sí estamos en buen horario todavía.
Pero si no hay dudas, yo iría finalizando como para dejar estos conceptos de crónica e ir avanzando con el paso de los días. ¿Está? ¿Alguna duda? ¿Algún tema? ¿Nadie? Bueno, nos estamos viendo. Cualquier cosa pueden consultar por el mail de cátedra y seguimos en contacto permanente. ¿Está? Dale, Saludos. profe, nos vemos. Saludos. Chau, Chau, chau. chau. Nos vemos, profe.